Bien, ahora sí, buenos días, familia, ¿cómo están, amigos que están ahí? Gracias, gracias por estar. ¿Qué les parece si comenzamos con un tiempo de oración después de estas tiempo de adoración y alabanza? Que yo les recomiendo siempre dense el tiempo para escucharlas, para pasar un tiempo en esto. Permítanme un segundo, porque aquí no me puedo poner mute, señor. Ok, les decía, ¿qué les parece si oramos? Vamos a orar para comenzar. Padre bendito, te doy gracias esta mañana por tu amor, por tu misericordia, Señor, por todas las cosas que haces por nosotros, Señor, y con nosotros. No hay forma de agradecerte realmente todo lo que haces, Señor. Lo único que podemos decirte es gracias, Señor, gracias. Gracias todo el tiempo, gracias por tu amor, por tu bendición. Señor, que cada familia que está hoy reunida, Señor, pueda saber y pueda creer sobre todo, Señor, que tú eres real, que tú estás con ellos, con nosotros, que tú nos bendices todo el tiempo, Señor, que nuestra vida realmente te preocupa, no te preocupa, que nuestra vida realmente, Señor, está en tus manos. Y, Señor, tú tienes el poder, Señor, para hacer con nosotros lo que tú quieras, Señor. Dice tu palabra que tus planes para nosotros son de bien y no de mal, y que tu voluntad es perfecta y es buena y es agradable, Señor. Así es que dependemos de ti, nos sometemos a ti y esperamos en ti. Gracias por este tiempo en el nombre de Cristo, Señor. Amén. Bien, mis hermanos y amigos, estoy en un tiempo en el que no quiero compartir, solo parece que estoy compartiendo de mi vida, pero estaba pensando qué hablar y me encontré con una ilustración que me permite eh, dar pie a hacer esta prédica que le había puesto por título Vidas Paralelas, pero me sonó así como muy melodramático, como a telenovela de Televisa, Vidas Paralelas, ¿no? Entonces, pues terminé poniéndole este otro título de la vida que soñamos, la vida que tenemos contra la vida que tiene Dios para nosotros, ¿no? Parece que el título es un poco largo, pero expresa en cierto sentido la idea que quería compartirles, ¿no? Yo creo que todos hemos pasado por esa etapa de la vida en la que pues soñamos con una vida, soñamos con ser pilotos, con ser doctores, con ser eh, no sé, constructores, ingenieros, con tener un negocio, con volar, con viajar por el mundo. Y está bien, todas esas son creo que la forma en la que comenzamos la vida, todo mundo, desde niños, desde jóvenes. No sé en qué momento, bueno, depende de la edad y depende de cada persona, pero en un momento esa vida empieza como a cambiar, ¿no? Y empieza a ser solo la vida que soñamos y empezamos a vivir una vida que es la realidad. Algunas veces es muy drástico el cambio, ¿no? Algunas veces esos cambios son producidos por eventos que están fuera de nuestro alcance, fuera de nuestras manos. Hacemos nuestros planes, eh, eh, idealizamos una forma en la que queremos crecer y que queremos vivir, y de pronto algo sucede. Yo recuerdo que tenía sueños de ser piloto. ¿Y dónde surgió esta idea de ser piloto? Bueno, pues un día eh, un tío que trabajaba en el aeropuerto y entonces estábamos en una fiesta en la casa, me acuerdo, y él trabajaba el turno de la tarde. No entiendo por qué estábamos en la fiesta y entonces tenía que ir a su trabajo, al aeropuerto. Y le dije, no sé si le dije o él preguntó que si podía ir. La cosa es que fui con él al aeropuerto y pues yo tenía idea de que era piloto
y pues no, no era piloto, pero bueno, entramos al avión, entrar al aparato, al avión, a la edad de, no sé, 10 años, yo creo tenía yo, fue impresionante para mí, creó en mí una ilusión increíble, me llevó a la cabina, ver todos los botones, todos los instrumentos, ver la ventana, imaginarme cómo se vería el cielo a esa altura. Me comentó que para ser piloto tenía que estudiar muchas matemáticas y tenía que estudiar mucho y a mí eso me ilusionó. Y creo que fue el principio de enfocarme en esa área, las matemáticas, en la ciencia. Y tenía yo ese sueño de ser piloto y luego casarme con una esposa güerita y viajar por el mundo y conocer y tú sabes esas ideas. Sí me casé con una güerita, pero no fui piloto. Bueno, todos tenemos un sueño, ¿verdad? Eh, ¿Dónde se rompen los sueños? Bueno, aquí es donde viene el paso. A veces esto no depende de nosotros, a veces esa rotura no viene de una acción que nosotros hayamos hecho, a veces son azares de la vida, una enfermedad, un accidente, una cuestión política, un país donde vivimos. A veces es alguien que viene y te roba algo muy preciado de ti, alguien que viene y rompe tu corazón. A veces es una decisión tuya, ¿no? A veces una mala decisión, un mal momento, dicen, en el lugar equivocado, con las personas equivocadas, y sucede algo que cambia tu vida, ¿no? Y no quiero entrar en detalles, pero creo que todos podemos imaginarnos eso. A veces es alguien, a veces es algo, a veces es el tiempo, a veces somos nosotros. Pero la verdad es que un día nos encontramos viviendo una vida que no necesariamente es la que soñamos. Y alguien dice, bueno, es que la vida no es color de rosa, ¿no? Este cuento de Cenicienta, de que vivieron felices por los siguientes años, pues no sabemos, ¿no? Porque la verdad que los que somos casados sabemos que una vez que nos casamos, pues la princesa se tiene que quitar las zapatillas de cristal y se tiene que poner a pues, hacer el quehacer y a lavar y a planchar y a cocinar y bueno, en los viejos tiempos, claro, o sea, ya no luego hacen caras, no. Ahora tienen que pues salir a trabajar y cambian las zapatillas de cristal por zapatillas de trabajo y van. La cosa es que no es como en ese que el príncipe le lleva todo, ¿no? O hablan a esta, la Bella Durmiente, también dice que se casó con el príncipe o el que la despertó y vivió para siempre felices, ¿no? La verdad es que no sabemos si los enanos se fueron con ella, si los enanos se enojaron, si los enanos crecieron, no sabemos si se le hicieron de tos porque se fue, no sabemos, ¿no? Pero eran 7 enanos que estaban ahí. La cosa es que no sabemos qué pasó después. Y es que las historias románticas, los cuentos de hadas, quedan ahí, quedan en el sueño, en en lo que anhelamos, en cómo quisiéramos que hubieran sido las cosas. Pero la realidad es que no siempre es así. Y este es un domingo en el que tengo que hablar de esto, pero mira, yo sé que están escuchándome personas, yo mismo, personas que podemos tener cicatrices muy profundas y tal vez hemos sufrido traiciones muy grotescas o situaciones muy pesadas y eso deja cicatrices, ¿no? Entonces les decía que al estar pensando en esta prédica de vidas paralelas, ¿por qué vidas paralelas? Porque esta vida que soñamos eh, empieza a a distanciarse de esa que vivimos, pero de alguna forma siguen existiendo en el paso del tiempo. Y son paralelas porque vivimos en esta realidad, pero soñamos con haber vivido en esta otra. Y de cuando en cuando, ¿sabes que se encuentran? De cuando en cuando esas vidas tienen un choque. Si bien no, por ejemplo, no fui piloto, pero me casé con una güerita, ¿no? Mi esposa es güerita y tuvo ahí ese encuentro, ¿no? Tal vez no vivimos en una mansión, por un tiempo vivimos en un departamento, por un tiempo vivimos en un basement aquí en Estados Unidos. Basement se oye así como, wow. Así nos sonó a nosotros cuando nos dijeron, pues mi cuñado, muy buen corazón,
cuando llegamos aquí a Estados Unidos, dijo, pues tengo el basement, si quieren ahí pueden llegar. Y yo oí basement y dije, basement, qué bonito suena, ¿no? Pero el basement es el sótano de las casas, ¿no? Y normalmente el sótano de las casas pues no está adecuado para vivir. Las paredes no están aisladas. Llegamos en un tiempo en el que el frío empezaba y el frío se sentía por todas partes porque no está acondicionado. Entraba un frío, hijo, no era el basement, no era ese lugar que me imaginé, no sabía ni qué era basement, pero me imaginé un lugar. Entonces, esas vidas paralelas, porque venimos a Estados Unidos a buscar una vida diferente, Dios nos ha dado una nos ha cuidado mucho, pero de tiempo en tiempo hay como puentes que enlazan esas dos vidas. ¿Sí me explico? No vivimos en una mansión como la que soñaba yo cuando era niño, esos castillos que veía en las películas o esas mansiones que veía en las películas, pero gracias a Dios nos ha dado una casa bonita, ¿no? Entonces, de alguna manera, la vida tiene un puente. Les decía, me casé con una abuelita, no sé, tú puedes encontrar haz memoria y puedes encontrar puntos de contacto en esas dos vidas, la que soñaste y la que estás viviendo. A veces esas vidas paralelas son tan distantes, producto de ese detalle que provocó su separación. Esas cicatrices a veces, como te decía, son muy profundas. Y entonces estaba pensando cómo con cuidado trato este tema que pudiera ser muy doloroso para algunas, eh, muy real para muchos de nosotros. Y entonces me encontré con esta técnica japonesa que se llama Kitsugu. No, espérenme, se llama la técnica, ahorita les doy el nombre, es una técnica japonesa, creo que hasta en el invitación puse que era china. Y es que, pues, ya sabes, a los niños les preguntan, ven a un chinito y pues todos son chinos. O sea, ¿de dónde eres? De Corea, ah, pues eres chino. ¿De dónde eres? De Japón, ah, pues eres chino. Y no le digas a un japonés que es chino, porque, cómo se enojan. Es como un mexicano que le digas, bueno, ¿por qué te cuento? Esta técnica es japonesa. Es una técnica en la que una pieza de cerámica, que ya sabes que la cerámica es muy valorada en Japón. Cuando una pieza de cerámica, por ejemplo, un vaso, un jarrón, que tenía una utilidad especial, específica, se rompe. Entonces, esta técnica dice que o sea, una mujer tiene un vaso muy hermoso de cerámica con el que tomaba su té, con el que tomaba su té, ¿no? Y cosas que le traían mucha satisfacción. Un día se le cae, se rompe y quedan 1000 pedazos. Bueno, 950 pedazos, ¿no? Sí, porque para no ser exagerado, no fueron 1000, fueron 959 pedazos. Entonces piensa, pues que ya no sirve para nada. Pero pasa por ahí un alfarero que trabaja con esta técnica y le dice, ya que vio que la estaba poniendo en la basura, dijo, ¿me permites hacer algo con eso? Y ella dijo, "Pues ya no se puede hacer nada. Está hecha a pedazos, está hecha a añicos. Esta vida está totalmente perdida, destrozada. Eh, y entonces el alfarero, con esta técnica consiste en que van uniendo pieza por pieza con una sustancia que tiene pegamento, pero que tiene polvo de oro. Eh, y entonces especialmente, así se llama esa técnica, porque en lo que trata de hacer el alfarero es resaltar precisamente a través del oro cada fractura, cada cosa que se ha roto. De tal manera que este vaso, al terminarlo el alfarero, tiene un valor económico muy grande porque tiene oro en esas partes en las que está fracturado. Y entonces, aunque se ve eh, fracturado, se ve en partes, tiene una belleza especial. Esa belleza es especial, es el toque final que este alfarero le da.
a esas rupturas llenas con oro en medio de la ruptura, haciendo esa unión de los pedazos rotos y después limpiándolo y dándole un brillo, hace que esa pieza se convierta en algo muy, muy valioso. Así es que a mí me llamó mucho la atención esto, porque yo encuentro que nuestro Señor Jesús, que Dios está restaurando nuestras vidas, está en el trabajo de restaurar, de rehacer, de reconstruir, de reenlazar, primero con Él, ¿no? Viendo que estábamos lejos, envió a su Hijo único para que Él fuera el camino por el cual pudiéramos llegar hacia Él. Entonces yo veo a nuestro Señor Jesús, a Dios Padre, trabajando en eso. Y cuando hablaba de las cicatrices del alma, comparada con este alfarero, me vino esta ilusión de quererles compartir que a veces nuestros dolores, nuestras tristezas, nuestras tristezas pueden tener un valor único cuando el alfarero, Dios nuestro Señor, reconstruye tu vida, ¿no? Es cierto que hay quien trata de reconstruir, no sé si te ha pasado un vaso y le pegas por ahí cosas, pero no quedan, pues no quedan bien, ¿no? Y aquí viene el tono medio cómico. Mi mamá se encargaba, o más bien le gustaba juntar, no, coleccionar piezas de cerámica, de porcelana. Y pues no teníamos dinero, pero ella se endeudaba y en pagos compraba sus figuritas de porcelana, que consideraba muy valiosas, eran algo especial para ella. Ahora entiendo, ¿no? Que eran como su consuelo, su descanso. En medio de tantas situaciones, una figura detallada, de porcelana, bien pintadita, era como su descanso. Yo a veces la veía admirando que un angelito, que una casita, que un perrito, una figura. Y ella pasaba tiempo mirando cómo los ojos, cómo estaba pintada las manitas. Era un, no sé, imagínate, era un descanso en medio de cinco o seis hermanos que éramos y que andábamos brincando y saltando y rompiendo y ella admiraba y se quedaba ahí con sus piezas. Pero pues, ¿qué crees? Las tenían una repisa en la casa y pues éramos cinco o seis hermanos que no sé a quién se le ocurre jugar fútbol adentro de la casa. Y pues, ¿qué crees que pasaba? De repente, por alguna razón, la pelota no iba a donde tenía que ir e iba a donde no debía ir. Entonces tiraba una pieza, se caía un angelito, se le rompía un ala, ¿no? O se le rompía la cabeza al angelito. Y sabíamos lo que nos esperaba. ¿Y qué crees? Pues ahí vamos por el resistor de la escuela, ese resistor blanco que todos hemos usado, ¿se acuerdan? Y entonces le poníamos ahí con cuidado y le pegábamos el ala y luego con cuidado le pegábamos la cabeza y el resistor pues se salía, no quedaba bien, pues se veía ahí la mancha del resistor y se la poníamos otra vez en en la repisa, ¿no? Pero pues mamá con sus ojos llegaba y decía, ¿quién me rompió? Y le decían, pues ahí está completa, pero después de un tiempo, esas repisas que tenían figuras de porcelana bonitas, parecían más bien el Museo de Cera de París, con las cabezas chuecas porque no nos quedaba chueca cuando la repegábamos, con un ala que para un lado porque la otra quedaba bien. Era, pues mamá ya sabe la que pasaba, ¿no? Pero pues es que uno no puede reconstruir algo, o sea, no tenemos la capacidad de darle una forma a algo que se ha roto, algo que alguien ha roto, algo que hemos roto. A veces, no a veces, con nuestras manos es imposible, decía muchas veces, ¿no? A veces hemos ofendido y pues ya la ofensa queda, ¿no? A veces hemos dicho algo que ofende, que lastima y ya queda. ¿Cómo restauras eso? Tú no puedes, yo no puedo, ¿no? A veces defraudamos, a veces traicionamos y ¿cómo reparas eso, ¿no? El sentimiento. Tal vez puedes recuperar lo robado, puedes recuperar un poco lo defraudado, pero el sentimiento, la cicatriz en el alma, ¿cómo la restauras, no?
Tal vez alguien te traicionó, alguien te, te, hubo adulterio, tal vez cometiste tu adulterio, hubo, trataste de restaurar, la pareja sigue juntos, están tratando de restaurar, pero en sus propias fuerzas la herida sigue. Y a veces la herida no se cura y empieza a supurar y el problema es más grande. No hay doctor que pueda sanar las heridas del alma. ¿Cómo sanas una herida del alma? ¿Cómo sanas un trauma infantil? ¿Cómo sanas un abuso infantil, un abuso físico, emocional, sexual? ¿Cómo sanas eso? ¿Cómo puede una persona sanar un corazón así? ¿No? Como cuando has roto la confianza que depositaron en ti, aunque pidas disculpas y todo, tú y yo, en nuestras fuerzas, el ser humano, a lo que me refiero es el ser humano, con sus intenciones, con sus buenas intenciones, con sus anhelos y deseos de restaurar, pues lo único que podemos hacer es que quede una figura así como la de mi mamá, ¿no? Parecían todos la figura de cera de París. Quedan las cosas otra vez pegadas, pero son intentos humanos. Tú y yo no podemos hacerlo. Pero cuando un experto, como estos alfareros japoneses, vienen y preparan una sustancia y toman el tiempo para ir poniendo parte por parte y en esa unión queda algo de oro, esa cicatriz vale porque ahora tiene oro. Esa ruptura vale más porque ahora está unida por oro, ¿no? Eh, su belleza es intrínseca por el valor que tiene en la unión. Si bien no es igual que la otra pieza, esta tal vez es más valiosa, pues es más valiosa porque esta pieza que no se ha roto, pues es una pieza de porcelana, pero esta que está rota ahora tiene oro y puede seguir funcionando como una taza, simplemente como una taza, pero tiene además oro en sus uniones. Y es ahí donde quiero decirte cómo cuando permitimos que el alfarero, Jesús, nuestro Señor, que Dios mismo reconstruya tus piezas rotas, cuando depositas en Él tus dolores, tus cargas, tus desánimos, Él puede hacer nuevas todas las cosas. Él hace nuevas todas las cosas. Dice la palabra de Dios que Él da vida, ¿no? El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, dice el versículo. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pero el que viene a Él no tendrá sed jamás. El que viene a Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Él es el alfarero por excelencia. Él es quien nos da vida y puede restaurar. Y yo creo que estos versículos que te mencioné responden y llenan todo lo que yo pudiera decir, ¿no? Porque son verdad dicha por el Espíritu Santo y son verdades que están aquí en tu palabra para animarte y para decirte, ponte en mis manos, dice el Señor. Deja que esas heridas Él las sane. ¿Sabes? Dicen que no hay mejor, ah, eh, ¿cómo se no consolador, no hay mejor consejero en adicciones que un exadicto recuperado. ¿Por qué? Porque el exadicto que se ha recuperado porque ha entendido muchas cosas que lo llevaban a caer, ¿no? Y, un adicto, por ejemplo, un alcohólico recuperado, sabe cómo, cuando empieza el momento, el ciclo de tentación de nuevo y puede aconsejar a la persona, ¿no? Una pareja que ha pasado por problemas matrimoniales y que han sido sanados por el poder de nuestro Señor, son los mejores consejeros porque te hablan desde el punto de vista de la experiencia. Te pueden decir muchas cosas que tal vez no has tomado en cuenta, ¿no? ¿Quién es mejor consejero?
una mujer que no ha tenido hijos o una mamá que ha tenido varios hijos. ¿Quién te puede decir cómo cambiarle el pañal? Desde cómo cambiarle el pañal hasta cómo darle ciertas direcciones que corrijan su actitud de un niño, ¿no? Cómo utilizar esta parte de la mano que en cierta parte corporal del niño provoca tiene razón mi mamá, ¿verdad? O como un papá también con otra parte de la mano puede hacer que el hijo diga, wow, qué sabio es mi papá, tenía razón mi papá, ¿no? Este, a mí mi papá me corrigió, me dio muchos consejos de ese tipo, me acuerdo. Yo de repente, ay, decía, ay, qué razón tenía mi papá. Y mi mamá no se diga, ¿eh? Tenía una puntería en mi mamá para darme consejos, que una vez no sé qué le dije. No sé qué le contesté. Creo que le hice, no sé qué, pero ella tenía una taza en la mano. Yo corrí, desde la puerta de la cocina hasta la puerta de la calle porque me iba a escapar. Y entonces en eso volteo para saber si todavía venía sobre mí mi mamá. Y lo único que vi fue una taza que con toda puntería me pegó aquí y la abertura que ocasionó en mi cerebro fue como abrir mi entendimiento y dije, qué razón tiene mi mamá. No, no, es interesante cómo te educan. Bueno, en fin, ah, nadie puede darte un consejo mejor que aquel que ha atravesado esa situación. Así es que, ¿por qué no vemos un poco ah, en la palabra de Dios a alguien que, que fracasó rotundamente, ¿no? Que, que sus propias palabras se fueron contra él rotundamente y que después Dios, con mucho amor y con mucha compasión, le dio lo restauró. No sé si recuerdan a este personaje, muy educado, muy pintoresco. No sé por qué se me hacía como muy entre chilango, salvadoreño, argentino, no sé. eh, Pedro, este que decía, sí, yo no. Dicen que un chilango no sabe, pero contesta, ¿no? Saben de todo. Un chilango, un buen chilango, le preguntas algo y te contesta. No sabe, pero contesta, ¿no? Y parece que Pedro era así impulsivo. Pedro, ¿te acuerdas que en un momento dado Jesús nuestro Señor está hablando de que es necesario que vaya a la cruz y que sufra en Jerusalén? Y Pedro dice, no, no, Señor, no vayas a la cruz. Se dice que fue el diablo el que lo tomó y el diablo utilizó sus labios para tratar de disuadir a nuestro Señor Jesús de suceder, de pasar por ese castigo o por esa etapa que no fuera la cruz. De hecho, nuestro Señor Jesús le dice, aléjate de mí, diablo, ¿no? Demonio. No reprende a Pedro, sino al diablo, ¿no? Pero Pedro, ahí está, ¿no? O cuando vinieron a arrestarlo, había una multitud, saca la espada y corta una oreja, se convierte en el primer torero porque cortó oreja, y entonces, ¿qué pensaba? ¿Que nuestro Señor Jesús iba a enviar ángeles? No, no, no sé qué pensaba. La cosa es que es, ¿no? Y cuando le dice nuestro Señor Jesús que, que llegará el momento en que todos lo abandonarán e irá solo y será quebrantado y herido y vituperado, ¿qué dice Pedro? No, Señor, a donde quiera que tú vayas, yo iré, ¿no? Y Jesús le dice, de cierto te digo que esta noche, este día, antes de que el gallo cante 3 veces, me negarás 3 veces. No, no, no te voy a negar. Y pues conocemos esta parte de la historia en donde sucede que Pedro lo niega 3 veces. Y no creo que hay dolor más grande que darte cuenta, en ese momento Pedro, que negó a su maestro. Porque se dio cuenta cuando lo negó la tercera vez, que incluso eso ya se lo había dicho nuestro Señor Jesús. Que incluso las 3 veces que lo iba a negar, Jesús lo sabía. Y no sé cómo sientas tú,
darte cuenta que le has fallado a quien no puedes mentirle. Cuando empiezas a reconocer que Dios ha estado contigo en todo momento, en todo lugar, en todas partes, porque Dios es omnipresente. No sé, pero y espero que podamos recuperar y volver a pasar por esta serie donde hablamos de la omnipresencia de Dios, de la omnipotencia de Dios, que tiene poder para todo, y la omnisciencia de Dios, que Él conoce todas las cosas y cómo las conoce y por qué las conoce. Y ojalá podamos pasar, porque cuando te das cuenta que Dios ha estado, que Dios tiene poder y que Dios sabe todo, wow, viene a tu corazón un sentimiento de dolor, porque por otro lado, hoy oímos que Dios te ama, que Dios te puede perdonar, y dices, ¿cómo me puede perdonar esta parte? ¿No? Ya las heridas, ya los dolores dejan de ser el centro de tu atención, incluso los que te han causado. Porque empiezas por eso es necesario que vengas a la iglesia, porque empiezas a descubrir que a nuestro Señor, a Dios, no se le pasó nada y que todas las cosas tienen una explicación, un sentido, y si no una explicación, una razón desde la soberanía de Dios. Porque Dios es soberano, a Dios no lo podemos cuestionar. A Dios no lo podemos sentar en una silla y decirle, a ver, quiero que me expliques por qué se me ponchó la llanta, por qué perdí el trabajo, por qué me traicionaron, por qué me abusaron, porque a Dios no lo puedes sentar ahí, porque ¿quién puede poner a Dios en una silla y cuestionarlo? ¿Cómo puedes poner a Dios y decir, a ver, quiero que me expliques? Dios, Dios es el creador del universo. Si Dios quiere así, con un lunar de dedos, de toda la tierra, toda la humanidad, toda tu vida, todo tu tiempo. Dios es eso, es soberano. A Él nadie lo puede manipular, a Él nadie lo puede acusar, a Él nadie lo puede comprometer, a Él nadie le puede exigir. Ese Dios soberano, justo y santo, es el mismo Dios, el mismo, ese Dios celoso, ese Dios que no permite el pecado, ese Dios que consume con fuego el pecado y a la maldad, ese Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, ese Dios que no permite nada de pecado delante de él, es el mismo Dios que viendo cómo estabas tú y cómo estaba yo, conociendo cómo está la humanidad, que conociendo lo más íntimo de tus pensamientos y de mis pensamientos, te amó tanto, me amó tanto, que entregó a su Hijo. Y Jesús fue tan valiente, tan amoroso, que estuvo dispuesto a ir a la cruz para darte a ti y a mí la oportunidad de salir de esta porquería, de este dolor, de esta angustia y venir a Él y encontrar la paz y el gozo que solo Él nos puede dar. Ese es mi Señor. Yo veo en Juan capítulo 21 cómo restaura a aquel que lo traicionó. Fíjate que una de esas, la tercera o la segunda vez más bien la segunda vez que le dicen, tú estabas con él, dice que maldijo y dijo, no, yo no estoy. Y la palabra que utilizan, se traduce como maldijo, es algo así como gritó obscenidades, gritó malas palabras para convencer de que no conocía a este Jesús del que lo estaban culpando de conocer, a este Jesús que estaba siendo acusado y juzgado y latigado por ser Jesucristo, por ser el Mesías, por ser el libertador. Y dice la palabra que la segunda vez él maldijo, o sea, dijo no solo no lo conozco, pero dijo me llevan, o sea, dijo malas palabras. Y esto representa cómo a veces nuestras acciones niegan al Señor, a veces de forma grosera, ¿no? Tan grosera como la ofensa.
Pedro que vio los milagros, Pedro que caminó por lo menos tantito sobre las aguas, Pedro que vio resucitar a los muertos, Pedro que vio cómo los ciegos veían, los cojos caminaban, los leprosos eran sanados. Pedro que vio todo esto, Pedro que vio, dice, en el monte de la transfiguración, esta gloria de nuestro Señor Jesús, una blancura perfecta. Este Pedro que tenía que estar convencido de quién era Dios y su poder y de todas esas cosas, lo negó hasta con groserías. ¿Te imaginas cómo fue ese tiempo después de que Cristo fue crucificado? Dice la palabra de Dios que Pedro regresó a, a la barca, regresó a hacer lo que antes hacía y hacer lo que antes era, un simple pescador. Y digo simple pescador porque en esos tiempos la función de pescador era una de los trabajos, si no más comunes, el más mal visto. Aunque traían el alimento al pueblo, el pescado, normalmente eran mal hablados, eran medio tranzas, es lo que dice la historia, yo no te estoy contando chismes. Lo que dice los historiadores, esos que analizan un poco cómo eran las prácticas sociales, se llaman, hablando con estos malos nombres, no estadistas, no cuentacuentos, ahorita les cuento. Bueno, es una función de ciertas etapas, de ciertos que ahora son periodistas, pero que hablaban de cómo era la comunión, cómo eran las costumbres de ciertos pueblos en ciertos tiempos. Entonces, dicen estas personas que en esos tiempos el pescador pues era no solo mal hablado, era violento, era eh, aventado, no tenía planes, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando Pedro niega a nuestro Señor Jesús, regresa a hacer lo que antes era, a vivir de pescado en pescado, ¿no? A tirar las cuerdas, a maldecir si no pescaba, del otro lado, etcétera, etcétera, y a vivir lo que pensó que solo estaba condenado a ser, un pescador más. eh, con un trabajo duro y difícil, porque además era un trabajo muy duro y muy difícil, a sufrir para ganarse el pan. ¡Wow! Comerás el pan con el sudor de tu frente, dice Dios en Génesis. ¡Wow! Bueno, pues a ganarse el pan con el sudor de su frente, ¿no? A no tener esperanza ni consuelo de futuro. Eh, Regresó a eso. Pero dice la Biblia, y aquí es donde quiero pongamos, wow, esperanza en nuestro Señor. Dice en Juan capítulo 21 versículo 15 hasta el 17. Fíjate cómo es esta escena. Eh, Pedro regresó a pescar, ven de pronto allá en la orilla alguien que está esperándolos y los llama. Ellos Pedro reconoce que es nuestro Señor Jesús, se avienta, llega nadando, está junto a él, están empezando a cenar un rico pescadito a las brasas, a la tabla, le llaman así, donde le ponen un chilito con ajo y con cebolla, y entonces lo ponen 5 minutos así, bueno, en fin, no te antojo eso. Pero él está ahí, cenando con nuestro Señor Jesús, pero con mucha vergüenza, con un sentimiento de, no sé si Pedro sabía ya que Dios conocía todas las cosas, pero por lo menos sabía que lo que nuestro Señor Jesús le había dicho que iba a suceder, sucedió. Él iba a traicionar. Entonces, de alguna forma sabía que nuestro Señor Jesús sabía. Y él sabía que los otros sabían, y entonces sabemos que nosotros sabemos lo que ellos sabían. Y entonces, cuando sabemos lo que todos saben, pues se convierte en chisme. Pero esto no es un chisme. Esta es una historia de restauración hermosa. Pedro está con su vergüenza, pero junto al maestro. Pedro está con su dolor, pero junto al maestro. Pedro está con esa herida,
en el estómago, de sentirse inútil, de sentirse inapropiado, de sentirse que está en el lugar equivocado porque que traicionó al maestro y está comiendo con él y dice el versículo 15 cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús dijo, apacienta mis ovejas. 3 veces le preguntó, 3 veces lo traicionó. Y 3 veces le dijo, apacienta mis ovejas. Quiere decir que un día lo llamó cuando lo encontró pescando y le dijo, deja la barca porque te haré pescador de hombres. Deja eso porque te haré pescador de hombres. Pescador de hombres es ir y predicar el Evangelio y llevarlos a los pies de nuestro Señor Jesús a través de eso, de las palabras de reconciliación. Y ese era el ministerio que Jesús le había dado a Pedro. Y no sé si te das cuenta, pero las 3 veces que le pregunta, ¿me amas? Pedro le contesta, sí, Señor, apacienta mis ovejas. ¿Sabes que el llamado, lo que Dios ha preparado para ti y para mí, no deja de ser ni deja de existir solo porque haya una ruptura? ¿Sabes que esas heridas, esa vida que soñaste tener, comparada con esa vida que ahora tienes, puede ser encajada, puede ser unificada, no para vivir esta vida de sueño o para vivir esta vida de ahora como sueño, ¿sí? No se trata de vivir la vida actual, vivir la vida del sueño, la vida que soñamos. No se trata de vivir la vida que soñamos. Tampoco se trata de vivir la vida que tenemos como un sueño. Se trata de vivir la vida que Dios quiere que vivas. Se trata de servir con cicatrices llenas de oro. El oro del perdón y la restauración que Dios te puede dar, que Dios puede traer a tu vida. Cuando tú permites que Dios restaure tu corazón, puedes exponer tus heridas, porque ahora van a ser admiradas, no por lo que eres, porque estás roto, ahora estás rehecho. Van a ser admiradas porque lo que hay en ti es el toque de Dios que restauró tu corazón. Puedes haber perdido una relación, un familiar, en un accidente, en una enfermedad, puedes haber tenido un divorcio, puedes haber tenido una familia disfuncional, pero aprendiste. Lo que aprendiste no sirve de nada si no permites que la sabiduría de Dios te permita usar lo que has aprendido para empezar a tomar mejores decisiones. Una cosa es tener conocimiento, ya entendí por qué pasó esto, ok. Y otra cosa es tener sabiduría. Sabiduría es el buen uso del conocimiento. Sabiduría es esto que conozco, esto que sé, usarlo bien. Bueno, pues Dios te está dejando saber a ti y a mí que conoce lo que te hicieron y lo que hiciste, lo que te robaron y lo que robaste, lo que mentiste y lo que te engañaron, lo que quitaste y lo que pusiste. Dios sabe todo. Dios sabe que Pedro lo iba a negar
Y se lo dijo porque quiere que ahora tú y yo sepamos que Dios conoce todo y que a pesar de todo, si venimos a Él y permitimos que Él nos restaure, podemos ser usados por Él y vivir para Él una vida de excelencia, una vida admirada por lo que hay ahora en nosotros, por la paz, el amor y el gozo que nacen en ti cuando Cristo viene en ti, cuando el Espíritu Santo te llena. Una capacidad de perdonar, una capacidad de ayudar, que viene solo cuando el Espíritu Santo deposita en ti esos frutos de amor, de paz, de paciencia, de benignidad, de dominio propio. Cuando el Espíritu Santo está en ti, tus heridas se convierten en símbolos de esperanza, en símbolos de aliento. Ya no se trata de pensar en el pasado, ya no se trata de mirar hacia atrás, se trata de tomar o dejar que Dios te tome, que Él te restaure y que debido a esa restauración tengas un valor ahora que resplandezca. Y dice la palabra de Dios, tenemos un poder en nosotros que brilla, que atraviesa las heridas, porque es el poder del Espíritu Santo que mora en ti y en mí. Quiero que esta sea para mí una palabra de aliento. Yo quiero poderle decir al Señor, Padre, gracias. Gracias porque aunque las heridas me dolieron, aunque el abuso me lastimó, aunque mis sueños no fueron como, me doy cuenta ahora que a pesar de todo eso, tú tienes un plan para mí y para cada uno de ustedes. ¿Sabes por qué me doy cuenta? Porque he visto muchos vasos rotos, sanados y rellenados con un oro especial, el oro refinado de Dios, su palabra escrita en sus corazones. Y yo quiero que hoy Dios escriba en tu corazón, eres perdonado, eres sanado, Dios cuida de ti, Dios conoce tus tragedias, Dios conoce tus pérdidas, pero lo que te espera a ti y a mí allá en el reino de Dios no tiene comparación, no tiene comparación, de tal manera que si no permitimos que Dios te sane y piensas que tu dolor es tan grande que no puedes sanar, no vas a poder disfrutar de lo que Él te quiere dar y me quiere dar en el reino de los cielos. No te puedes quedar roto porque no le sirves a nadie ni a ti. Pero si permites que Dios te restaure, tú vas a servir para darle de beber, por ejemplo, al que tiene sed. Tú vas a servir de ejemplo del poder restaurador que Dios tiene. Y no solo restaurar, sino darle un valor increíble. ¿Tú crees que una taza completa vale lo mismo que una taza restaurada cubierta con oro? Claro que no. Se ve rara, sí, pero esta es una taza. Se ve diferente, sí, pero esta tiene un valor intrínseco. Es poder ver cómo le hizo para pegar esta pieza, cómo le hizo para unir esto y que no se despegue. Y cómo brilla esa cicatriz con ese oro del amor restaurador de Dios Padre. Permítanme terminar con esta oración. Dios, Jesús, tú conoces mi historia completa. Tú conoces mis errores, mis heridas, mis miedos. Hoy dejo de vivir dos vidas, Señor. Restáurame.
Lávame. Llévame al propósito que tú soñaste para mí, Señor. Devuélveme el gozo de mi salvación. Devuélveme el gozo de mi identidad y mi visión. Yo te amo, Señor. Haz conmigo como dijiste. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por su atención y espero que este mensaje le haya traído esperanza, haya traído esa emoción que trajo en mí cuando vi mi vida y vi la tuya, restaurada por el alfarero, que pone oro en esas heridas y que da valor a tu vida cuando ya no lo tenía y que da un valor increíble. Dios te bendiga